Vamos para adelante con el siguiente contenido de desarrollo personal y para que entiendas, comprendas cómo funciona la estructura de la realidad. Básicamente de eso se trata este video y para eso vamos a utilizar los tres símbolos más comunes de la simbología universal, que es el cuadrado, el triángulo y el círculo, y cómo eso nos puede ayudar a entender esta realidad en la que estamos. Entonces vamos para adelante con el video. Presta mucha atención, que esto te puede servir mucho para tus relaciones humanas, te puede servir mucho para conectar con la intuición y para entender cuál es nuestra dirección como seres humanos en esta realidad. Entonces vamos para adelante. Primero te voy a explicar qué es el cuadrado, ¿ya? El cuadrado, simbólicamente hablando, obviamente, todos sabemos lo que es un cuadrado. Entonces el cuadrado representa la materia, representa lo más denso. Cuando la realidad va desde la conciencia hacia la materia, se densifica y va pasando por diferentes estados hasta llegar al estado más denso, que es la materia, ¿cierto? O sea, lo que podemos tocar y palpar. Y si tú miras eso desde el microscopio, ¿cierto? Vas a ver que está conformado de cristales, ¿ya? Por ejemplo, granos de arena, ¿cierto? La piedra, todos esos son cristales, los minerales, ¿cierto? El nivel más denso, ¿ya?, de evolución es el mineral, el estado mineral, ¿ya? Y los minerales son cristales, ¿cierto? Son materias bien densas. Bueno, entonces esto representa lo más denso, el cuadrado, ¿cierto? Es una representación del estado mineral de las cosas, ¿ya? O el estado más denso. Cuando llevamos eso al ser humano, nos damos cuenta que se compone de 4 elementos, ¿ya? El primero es obviamente el cuerpo físico denso, ¿ya? Entonces, el cuerpo denso. Y el cuerpo denso es materia, carne, hueso, ¿cierto?, etcétera. Todo eso es el cuerpo denso. Pero también tenemos energía, ¿ya? La energía también es parte de esta parte densa del ser humano, lo más denso. Bueno, entonces energía también tiene que estar ahí contemplada. Vamos a ver un poco la cámara. Perfecto, tenemos la energía. Entonces, ¿qué serían los otros 2 vértices? Tenemos las emociones, ¿cierto? El cuerpo emocional. Muy importantes las emociones, pero son densas. Y el cuerpo mental concreto, o sea, los pensamientos que tienen relación con objetos concretos. O sea, cuando yo veo la cámara, ¿cierto?, estoy viendo algo concreto y después lo reinterpreto en mi mente a través de un pensamiento, ¿ya? Mente concreta. Vamos a poner mente concreta. Bueno, y eso es lo que se llama el cuaternario inferior, ¿ya? ¿Por qué es inferior? Porque es la parte más densa, ¿cierto? Vamos de abajo hacia arriba. Lo más denso lo vamos a poner más abajo y lo más sutil más arriba, ¿cierto? Porque, porque es una forma fácil de explicar. Entonces tenemos que eso son los 4 elementos que componen nuestro cuerpo. Por sobre el cuaternario inferior está la tríada superior, ¿ya? Y la tríada superior se compone de 3 elementos, 3 vértices, ¿cierto? Está la mente abstracta, la intuición y la conciencia pura, ¿ya? O mónada. Vamos a ponerle mónada. Mónada es un término filosófico que designa nuestra conciencia en su estado puro. En religión sería el alma, ¿cierto? O ¿cómo se llama? El espíritu, dependiendo del punto de vista. Pero básicamente es nuestra esencia, lo que realmente somos. Bueno, también se puede usar palabras como el ser, etc. Bueno, vamos para adelante. Entonces, estas son la tríada superior y el cuaternario inferior. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Nuestro proceso de evolución de conciencia de seres humanos es pasar del cuaternario inferior a la tríada superior. Observar la realidad desde la tríada superior hacia el cuaternario inferior y tomar decisiones más conscientes, ¿cierto? Porque si nosotros actuamos desde las emociones, ¿cierto?, vamos a tener un problema. Las emociones son para observarlas y nos dan información riquísima de la verdad, de lo que está pasando internamente, pero no podemos actuar en base a eso, ¿cierto? Hay una frase de Rose que dice: la emocionalidad estupidifica, ¿ya? Tampoco podemos
en el fondo dejarnos llevar por las pulsiones del cuerpo físico denso, o la energía, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiere mi cuerpo? El cuerpo quiere, qué sé yo, hacer un montón de cosas que a la larga pueden hacernos mal, ¿cierto? No sé, por ejemplo, la gente que le gusta las drogas, ¿cierto? Es su cuerpo, sus emociones, su mente concreta, con las experiencias pasadas, condicionadas, genera una emoción que desenvuelven necesidades fisiológicas que en realidad no son necesidades fisiológicas, son más mentales, bueno, y condicionadas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, las adicciones y otras cosas ocurren porque nuestra conciencia, ¿cierto? Nuestra mónada se identifica con estos cuerpos densos cuando en realidad debería estar operando desde el cuaternario o la tríada superior. Bueno, eso es algo que ya hemos hablado en otras clases, así que revisa los otros videos si quieres profundizar en esto, ¿cierto? O bueno, toma los cursos que hacemos sobre este tema que nos detenemos bastante. Bueno, pero hoy te quiero hablar de otra cosa que es tan interesante y tan fascinante como esto, ¿ya? Entonces vamos a borrar esto, vamos a trabajar sobre la simbología del cuadrado, el triángulo y también vamos a incorporar el círculo. Bueno, entonces, respecto a relaciones humanas, ¿cierto? Imagínate que acá hay una persona, ¿ya? Vamos a ver si el dibujo sale lo mejor posible, ¿cierto? Una persona con sus manitos y aquí hay otra persona. Entonces funciona como el espejo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos conectados, ¿cierto? Con las otras personas, ¿ya? Imagínate que bueno, vamos a poner que esta es una chica, ¿cierto? Este es un chico. Las polaridades, ¿cierto? Positivo y negativo. Entonces tenemos que ellos se miran, ¿cierto? Se observan como espejos que son opuestos complementarios a una realidad dual, porque esta realidad, ¿cierto? La que está en el cuaternario inferior es dual, funciona con dualidad. Entonces tenemos aquí positivo y negativo, la dualidad. Y nosotros estamos todos conectados, estamos todos interconectados. Y en el cuaternario inferior, ¿cierto? Esa conexión se da por la conexión que tenemos aquí con la Tierra, ¿cierto? O sea, todo ser que está pisando este planeta estamos conectados. ¿Por qué? Porque estamos pisando la misma Tierra. A través de esa Tierra estamos conectados, ¿cierto? Entonces hay una energía que fluye, hace un encuentro, ¿ya? Nadie puede salirse del planeta y sobrevivir, ¿ya? Estamos todos conectados por la Tierra, por el planeta Tierra. Bueno, pero nosotros también estamos conectados por la mente, por los pensamientos concretos, ¿ya? Que están a este nivel. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros somos co-creadores de la realidad. Estamos todos creando la realidad constantemente. Si yo tengo un pensamiento y otra persona tiene ese mismo pensamiento, estamos creando en conjunto esa realidad. Hay realidad que creamos individualmente, muchas veces ni se manifiesta porque no tiene suficiente fuerza, pero toda la realidad que experimentamos es una co-creación. Entonces, basta que dos personas observen el mismo fenómeno para generar una creación, ¿ya? Y obviamente la creación más densa necesita cierto nivel de colectividad, o sea, muchas personas pensando y actuando de la misma manera, dándole fuerza a esa realidad para que se manifieste. Bueno, entonces estamos conectados a través de los pensamientos, ¿cierto? Pensamientos y emociones, ¿cierto? Recuerden que aquí están los pensamientos y emociones y aquí están las cosas más densas, energía y materia densa o más concreta, ¿ya? Entonces hay una conexión aquí, ¿ya? Siempre hay una conexión. Pero, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Que no solo ocurre eso, ¿cierto? Ahora vamos a incorporar el triángulo de otra manera, diferente, ¿ya? Cuando nuestra esencia, ¿cierto? En la filosofía antigua está en el centro de nuestro pecho, nuestro corazón, ¿ya? Nuestra alma, ¿cierto? Es la sede del alma, es la sede de esta conciencia pura. Bueno, entonces existe una conexión entre esa esencia pura, ¿ya? Entonces vamos a hacer unos puntitos aquí, el corazón, y hay una conexión. Entonces la conexión no es solamente densa y energética y no es solamente mental y emocional, ¿ya? Sino que también es a nivel esencial, ¿ya? O sea, nuestra esencia no es individual. Es individual porque la experimentamos dentro de esta cajita llamada cuerpo, pensamiento, experiencia, etcétera, un constructo egoico y todo demás. Pero en realidad esa esencia es compartida, ¿cierto? Porque es parte del todo. Como por ejemplo, si tenemos el sol, ¿cierto?
Es una explicación súper buena que vi la otra vez. Entonces tenemos el sol. Lanza un rayo de luz hacia un espejo. Y este espejo refleja la luz, ¿cierto? Y crea la realidad. Por ejemplo, vamos a ver el mundo. ¿Ya? Este es un mundo, por si acaso. Y creamos la realidad, ¿cierto? El mundo colectivamente. Son varios espejos, pues, ¿no? Son los espejos de la conciencia de todos nosotros. Vamos creando la realidad del mundo, del universo. ¿Y qué es lo que pasa? Que nos identificamos con el espejo, pero en realidad no somos el espejo. Somos la luz del sol. Y que es compartida con todos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se quiebra el espejo, nos damos cuenta que nosotros no somos el espejo, sino que siempre fuimos esto. Siempre fuimos la luz del sol. Y las otras personas también. Por lo tanto, compartimos esa realidad. Guarda esa información para cuando lleguemos al círculo va a quedar mucho más claro. Entonces, vamos. Y tenemos, aquí hay una conexión también esencial, como te decía, ¿cierto? La luz del sol. Pero esa luz del sol no es individual. Aquí estamos hablando de individualidad. ¿Ya? La tríada superior es individualidad. Y el cuaternario inferior es personalidad. Personalidad significa máscara. Máscara es lo falso, ¿cierto? Construimos esta personalidad para manifestarnos en el mundo, para hacer cosas, ¿cierto? Sentir nuestra individualidad, crecer como persona, etc. El desarrollo personal es el desarrollo de la persona, del personaje. La esencia no cambia, no muda, no tiene transformación. Es estable, ¿ya? Entonces, como esta esencia individual que está aquí en estas personitas, ¿cierto? Es compartida, tenemos aquí, ¿cierto? El triángulo. Porque es compartida con algo esencial que está más arriba, ¿cierto? ¿Cómo se llama lo que está aquí? Mónada. ¿Ya? Entonces la mónada está aquí. Y bueno, y aquí está compartida obviamente en diferentes polaridades, ¿cierto? Nuestra mente abstracta y nuestra intuición. Que también es compartida, porque los pensamientos no son solo nuestros. Tú piensas algo y otra persona lo percibe. Siempre es así, lo percibe, aunque no sea conscientemente. Bueno, entonces ojo con eso. No hay pensamientos individuales, todos los pensamientos son compartidos porque todos nos manifestamos en el plano mental también. Igual que las emociones, ¿cierto? Las enviamos, ¿cierto? Y las personas que tienen empatía, que tienen desarrollada esa percepción, pueden percibir la emoción del otro solamente por lenguaje corporal, por sensaciones, etc. Eso es empatía. Y la empatía se puede desarrollar o podemos estar nublados. Pero aunque no la tengas desarrollada, estás percibiendo esas sensaciones, esas emociones. Entonces, vamos, tenemos la mónada, entonces nos damos cuenta que esa es la conexión que tenemos con los otros, que es más profunda, ¿cierto? Tú puedes tener una conexión que es solamente mental, concreta, emocional, ¿ya? O física, compartir cosas, etc. Pero esta es la conexión más profunda que uno puede tener con otra persona. Y tiene necesariamente que tener esa conexión con la mónada, ¿cierto? O el absoluto también se puede llamar. Esto todo desde el punto de vista filosófico, ¿ya? Todo esto se puede interpretar desde el punto de vista religioso, pero aquí estamos en filosofía, no en religión. Entonces puedes creer lo que tú quieras. Mónada, entonces. Pero la mónada, ¿cierto? La conciencia en su estado puro no está en un punto, ¿cierto? Sino que está en todo. Por eso es un círculo. ¿Ya? Y no solo es un círculo acotado, sino que es un círculo que se expande. No que se expande, que ya está expandido, ¿cierto? Abarca todo. Absolutamente todo. Nos envuelve. La conciencia, ¿cierto? Nos envuelve, nos permea, está en absolutamente todo. Incluso en la materia densa, la energía, en todo, está en todo, porque es omnipresente, ¿ya? Y está en nosotros, en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros corazones, por si quieres llamarlo de esa manera. Entonces, aquí tienes una otra forma de entender la simbología del cuadrado, triángulo y del círculo. Bueno, ¿por qué nos sirve eso? Porque nos sirve para nuestras relaciones humanas. Nos sirve muchísimo para esa conexión con el otro, ¿cierto? Entender que nuestra conexión con el otro no es solamente física, ¿cierto? Sexualidad, aquí está la sexualidad, ¿cierto? Es cuerpo físico denso. Energía, ¿cierto? También es energía emocional, ¿cierto? Energía en intercambio sexual. También es emocional. Emocional está aquí en la mente. ¿Por qué? Porque mente y emoción están súper juntas, ¿ya? Aunque obviamente se refleja en el corazón. Pero cuando hablo del corazón aquí, es esa parte más profunda.
Otro día podemos hablar de la simbología del plexo cardíaco, ¿cierto? Del centro de fuerza del plexo cardíaco, que tiene una estructura simbólica súper interesante. Y en el centro de esa simbología hay una llama de una vela, voy a dibujarla aquí. Hay la llama de una vela, algunas lo muestran así, porque es la llama de el mismo fuego que está en el sol. Pero obviamente en el centro del corazón, no aquí. Y existe esa conexión, pero cuando nos damos cuenta que la conexión con el otro, cuando es más profunda, cuando es sincera, es una conexión de corazón o de esencia, que a su vez está conectado con la esencia universal. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en el método de Rose? Es pasar del cuadrado al círculo, sin pasar por el triángulo, ¿ya? El triángulo es la típica proceso religioso, ¿ya? De una deidad que suelta su luz. Por ejemplo, aquí se reemplaza en simbología, ¿cierto?, por el ojo que todo lo ve. Seguramente ya han visto este símbolo alguna vez. Entonces el ojo que todo lo ve observa la dualidad, ¿cierto?, positivo y negativo, y esto está representado por la divinidad. Bueno, obviamente no somos religiosos, somos filosóficos, ¿ya? Entonces no se interpreta esto de manera religiosa. Pero el ojo que todo lo ve es la esencia, es la conciencia, ¿ya? La conciencia universal. Y en religión se interpreta como la divinidad, obviamente. Entonces, y el triángulo es el símbolo religioso por excelencia, porque es a través de las dualidades, ¿cierto?, positivo, negativo, masculino, femenino, etc., podemos hacer un camino de ascensión hacia la divinidad. Pero la propuesta nuestra del método de Rose es pasar definitivamente de la materia al círculo, ¿ya?, a través de una experiencia más material. Y obviamente todo el otro proceso intuicional y mental abstracto ocurre naturalmente, tiene que ocurrir. Bueno, pero no nos quedamos en los rituales ni en las cosas religiosas. Bueno, entonces espero que te haya gustado esa información. Si te gustaría aprender más de todo esto, entra a www.therosemethod.cl y nos ponemos en contacto. Escríbeme en los comentarios, ¿cierto?, sea que lo estés viendo en Instagram, YouTube, lo que sea. Y podemos trabajar juntos. Tenemos cursos, workshops, meditación, mindfulness, movimiento corporal, un trabajo de cada uno de estos elementos, ¿cierto? Energía, cuerpo, emociones, mente concretamente abstracta. Llegar a entender y conectar más con la intuición a través de la meditación y otras técnicas, y poder llegar a entender y resolver la ecuación de la vida, ¿ya? www.therosemethod.cl. Nos vemos por dentro. Un abrazo.